Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la especificidad en CSS. En el video anterior hablé un poco sobre este tema, pero solamente expliqué de una manera muy resumida. En esta ocasión les voy a hablar un poco más sobre la especificidad. ¿A qué se refiere la especificidad? Bueno, la especificidad es una parte importante en el momento de la aplicación de las reglas CSS. Es decir, voy a darles un ejemplo antes de continuar con un poco de teoría. Por ejemplo, si nosotros tenemos una etiqueta H1 y en la etiqueta H1 nosotros ponemos una etiqueta span para resaltar una parte del título. Si te das cuenta, tenemos una etiqueta H1 y dentro de la etiqueta H1 está todo esto, pero dentro de la etiqueta H1 hay una etiqueta span que nos va a servir para poder aplicarle estilo únicamente a una porción del título, que va a ser la palabra bienvenida. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a estilos.css y ahí nosotros hacemos lo siguiente, ¿cuál estilo crees que se vaya a aplicar? ¿Crees que se le vaya a aplicar a la palabra bienvenido el color azul o el color rojo? Si te das cuenta, estamos poniendo estilo mediante la etiqueta y estamos diciendo que va a ser rojo el texto, pero aquí también estamos diciendo que vamos a aplicar estilo a los elementos que estén en la etiqueta span, pero que estén dentro de un H1. Si te das cuenta, este es más específico que este estilo. Esta regla es más específica debido a que estamos diciendo que va a ser el span dentro del H1. Sin embargo, aquí nada más estamos diciendo que se le va a aplicar estilo a la etiqueta span. Entonces, obviamente se va a aplicar el color azul debido a que estamos siendo más específicos. Entonces voy a recargar. Bueno, aquí no se está, algo está pasando. No he guardado. Es que no había guardado, por eso. Recargo, si te das cuenta, obviamente se aplicó el color azul debido a que fuimos más específicos en el momento de aplicar estilo. Es decir, especificamos que el span está en el H1. Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente y nosotros ponemos un, un identificador, un identificador y le vamos a llamar estilo, simplemente, así le voy a llamar. Si te das cuenta, estamos poniendo un identificador. Bueno, estoy equivocada. Este identificador iría en esta parte, span. ¿Te das cuenta? Ahora esta etiqueta span tiene un ID que se llama estilo. Si yo intento aplicar estilo mediante el identificador, simplemente pongo el nombre del identificador y con el símbolo de gato porque es una ID. Y yo pongo color, voy a poner un color púrpura. ¿Cuál estilo crees que se va a aplicar? ¿El azul, el rojo o el púrpura? Obviamente se va a aplicar el color púrpura debido a que por identificador, este identificador tiene un mayor peso en la relevancia. Bueno, nada mejor que comenzar para que quede un poco más claro. Por ejemplo, eh, voy a dar una poca de teoría. Primero les explico que esto tiene que ver algo con lo que se conoce como cascada. La cascada es un mecanismo que va a controlar el resultado final de la visualización de una etiqueta en HTML. Cuando le apliquemos a esa etiqueta diferentes instrucciones, es decir, diferentes estilos CSS, como vimos ahorita. Nosotros vimos que aquí solamente a la etiqueta span le estamos aplicando 3 estilos diferentes. ¿Te das cuenta? Le estamos aplicando un estilo, estamos diciendo que al span que está en el H1. Luego aquí le estamos diciendo únicamente que al span, a la etiqueta span le vamos a aplicar color rojo y aquí estamos diciendo que al elemento que tiene un ID que se llama estilo. Son 3 diferentes para el mismo elemento. ¿Por qué? Porque la etiqueta span tiene un identificador. Entonces, eso tiene que ver con la cascada que va a ser el mecanismo que nos va a controlar cuál va a ser la visualización final que va a tener ese elemento. En este caso, como el identificador, es decir, aplicar un estilo por ID tiene más, se le da más prioridad
que aplicar un estilo simplemente por el nombre de la etiqueta. Obviamente se va a aplicar el estilo por un identificador. Entonces, la especificidad es una parte clave de la cascada. Cuando nosotros tenemos varias reglas CSS que están afectando al mismo elemento, como lo vemos aquí con la etiqueta span, se deben de tomar en cuenta las reglas de especificidad. Es decir, pueden ser varios factores los que pueden intervenir. Puede ser el orden en el que aparecen o también la relevancia que tienen. Es decir, por ejemplo, muchas veces se pueden aplicar por orden. Yo voy a quitar esto. Me voy a olvidar del identificador y de todo eso. Voy a quitarle el identificador. Por ejemplo, si nosotros tenemos una etiqueta span, y yo le aplico color, le voy a aplicar un color café. Y luego tengo nuevamente la etiqueta span y le voy a aplicar un color red. ¿Cuál crees que se vaya a aplicar? ¿Cuál crees? Obviamente se aplica la última que pusimos. Es decir, es la última que pusimos. Igual si yo pongo otra y le voy a poner color green. Guardo. ¿Te das cuenta? Esto también cobra un poco de relevancia, pero si nosotros tenemos una etiqueta span y tenemos un identificador en la etiqueta span, le voy a poner un color pink. Perdón, identificador le voy a llamar estilo. Se me fue la onda. Entonces, si yo, independientemente en donde yo intente aplicar estilo con el identificador, si yo lo aplico aquí, el identificador se llama estilo, y yo le pongo un color orange, independientemente de donde lo ponga, se va a aplicar el estilo para ese span de color naranja, debido a que cuando aplicamos estilo por medio de un ID, esta ID, el navegador le va a hacer más caso que aplicar estilo con una etiqueta, debido a que el estilo por medio de un identificador es más específico que por una simple etiqueta. Esto tiene que ver con algo que les muestro aquí. Especificidad. Si tenemos elementos, es decir, etiquetas o pseudoelementos, luego les voy a hablar bien de los pseudoelementos. Ahorita nada más quedémonos con los elementos. Si tenemos un elemento, como por ejemplo el elemento span, y tenemos además, le estamos aplicando estilo por medio de una clase, es decir, por ejemplo, si yo tengo un H2, a este H2 no le voy a poner ninguna etiqueta span ni nada. Y luego tengo una etiqueta de párrafo. Vamos a poner aquí una etiqueta de párrafo, si te das cuenta. Pero a esta etiqueta de párrafo yo le pongo un identificador y una clase. ¿Por qué? Porque te comento, hay varios tipos de selectores, es decir, nosotros podemos aplicar estilo a un elemento CSS de diferentes maneras. Nosotros lo podemos aplicar estilo a este párrafo únicamente con el nombre de la etiqueta. Simplemente ponemos el nombre de la etiqueta y aquí nosotros le aplicamos el estilo. Por ejemplo, un tamaño de 22 píxeles. También le podemos aplicar un color azul marino. Un color azul marino. Entonces, bueno, aquí no guardé esto, no lo guardé. Ahí está. Te das cuenta que estamos aplicando a este párrafo el color azul marino. Vemos que le estamos aplicando el estilo solamente con el nombre de la etiqueta, pero no es la única manera en que nosotros le podemos aplicar estilo a un elemento en CSS. Nosotros le podemos aplicar estilo de varias maneras. Le podemos aplicar estilo con un selector de clase, es decir, le podemos aplicar estilo con el atributo class, simplemente poniendo la palabra clave class y dándole un nombre. Por ejemplo, le voy a llamar simplemente estilo 1 o como se desea llamar.
Yo le puedo aplicar estilo a este párrafo por medio de la clase. Simplemente pongo el nombre de la clase, estilo 1, y le aplico un estilo. A este le voy a aplicar un tamaño más grandecito y le vamos a aplicar un color. Es un color, creo que va a salir un tipo de rojo. Bueno, primero te pregunto, ¿cuál color crees que se vaya a aplicar? Si te das cuenta, estamos tratando de aplicarle estilo al párrafo de dos diferentes maneras, por medio del nombre de la etiqueta y por medio del nombre de la clase. La clase se llama estilo 1. Te comento, se va a aplicar el estilo de la clase, que se llama estilo 1. ¿Por qué? Se va a aplicar ese estilo porque este es como, te das cuenta, es que como naranjito y algo así. Se aplica este estilo porque esto tiene que ver con la especificidad. Si te das cuenta, aquí tenemos nosotros este tipo como de jerarquía y tenemos a los elementos en la parte más baja. Quiere decir que tienen menor especificidad. Es decir, el navegador no le va a hacer tanto caso al estilo que le apliquemos directamente por nombre de etiqueta que si le aplicamos estilo por medio de una clase. Es decir, las clases están más arriba que los elementos. Entonces, si tenemos nosotros estilo por medio del elemento y tenemos estilo por una clase, obviamente se le va a hacer más caso por medio de una clase. Entonces, luego te hablaré de las pseudoclases, estoy muy cerca de hablar de ese tema. Entonces, por eso se aplica ese estilo. Pero ¿qué tal si nosotros le estamos aplicando un estilo por medio de un identificador? Es decir, yo aparte de la clase, yo le aplico estilo y al identificador le voy a llamar estilo 1. Vamos a aplicarle estilo por medio del identificador. Vamos a aplicarle estilo por medio del identificador. Entonces, por medio del identificador simplemente ponemos el símbolo de gato, ponemos el nombre del identificador y así. Y vamos a darle a este un tamaño un poco mayor. Le voy a dar 35 píxeles y un color, vamos a darle un color, le voy a dar un color púrpura. No recuerdo bien cuál es la combinación en hexadecimal para el color púrpura, pero no importa, entonces le vamos a dar un color. Entonces, como te das cuenta aquí, la por identificador está más arriba que por clases, es decir, que el estilo que se va a aplicar va a ser por medio de un ID, es decir, si tenemos estilo por elemento, estilo por clase y estilo por identificador, obviamente se le va a hacer más caso por identificador ya que tiene una mayor especificidad. Entonces, vamos a comprobarlo. Bueno, aquí es que lo que pasa es que no guardé. Bueno, no guardé acá. Acá es donde no guardé. Si te das cuenta, como te lo dije, se aplicó el estilo color púrpura debido a que tiene una mayor especificidad el estilo por medio de un ID. Entonces, ¿y qué significa esto de estilos en línea? Bueno, en un momento lo voy a explicar. Vemos aquí que nosotros tenemos más, más de dos reglas que están compitiendo. Si tenemos tres reglas que están compitiendo, entonces se debe determinar cuál es la que se deba aplicar, considerando que los navegadores también incluyen sus propias reglas por defecto. Es decir, aunque nosotros no apliquemos ninguna regla, los navegadores tienen sus propias reglas por defecto, ¿te das cuenta? Entonces, cuando se tienen las propias reglas por defecto, el navegador tiene sus propias reglas y nosotros no aplicamos ninguna regla, esas reglas por defecto se van a aplicar. Es decir, estos estilos son los primeros que se van a aplicar. Y si nosotros ponemos nuestras propias reglas, pues obviamente nuestras propias reglas se van a aplicar. Es decir, la especificidad es un conjunto de reglas que se van a aplicar a los selectores CSS, porque como te comenté tenemos diferentes tipos de selectores. Tenemos nosotros selectores por el nombre del elemento, por el atributo class, por el atributo ID, es decir, ese es otro selector para aplicar estilo y también por medio de estilos en línea. Entonces, la especificidad es un conjunto de reglas que se va a aplicar a los selectores que hay en CSS para poder determinar cuál estilo es el que se le va a aplicar al elemento si tenemos varios estilos.
como lo tenemos aquí en esta parte. Entre más específico sea el selector, mayor será su valor en puntos. Y cada selector, como vemos, tiene su lugar en la jerarquía de especificidad, tal como lo podemos ver aquí, ¿sí? También tenemos un selector que se llama selector universal. El selector universal es el que menos peso tiene. La cantidad de especificidad de un selector se mide usando 4 valores diferentes separados por coma con diferente peso. Es decir, el selector universal. ¿Cuál es el selector universal? Bueno, simplemente nosotros ponemos un asterisco y, por ejemplo, si nosotros voy a quitar esto, y ahorita les explico por qué lo estoy quitando, en un momento lo voy a poner. Si nosotros ponemos un selector universal y nosotros tenemos, por ejemplo, varias etiquetas, voy a poner tengo un H2, tengo la etiqueta P y voy a poner otra etiqueta P. Voy a poner otra etiqueta P. Observa. Vemos que únicamente tenemos el selector universal. Vamos a aplicar estilo al selector universal. Le voy a aplicar un color rojo y voy a guardar. ¿Sí? Observa, si te das cuenta, como es un selector universal, se le está aplicando estilo a todas las etiquetas que tenemos aquí en index.html. Pero este selector tiene menor peso en la jerarquía. ¿Te das cuenta? Este selector tiene un peso de 0, 0, 0, 0. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a la etiqueta H2 le intentamos aplicar el propio estilo, le voy a aplicar un color, un verde. Bueno, aquí falta el símbolo de gato. Bueno, este color sí es el verde. Si le intentamos aplicar un color verde, te das cuenta que le aplicamos al H2 por medio del selector universal, ya que este selector le aplica a todos los elementos. Pero si le ponemos un estilo al H2 de color verde, te das cuenta que al H2 se le aplicó el estilo del H2 pese a tener el selector universal. Esto es porque los elementos y pseudoelementos tienen un peso de 1. ¿Te das cuenta? 1. Entonces este tiene un mayor peso que el selector universal. Tiene un mayor peso que el selector universal, ya que este es el que tiene menos valor. Este normalmente se utiliza para aplicar la propiedad both sizing. Luego te voy a hablar de la propiedad both sizing. Como te das cuenta aquí, entonces los elementos tienen este peso 0001 y el selector universal puros ceros. Quiere decir que obviamente se le va a tomar más prioridad al estilo por medio del nombre de la etiqueta. Entonces se descarta el estilo que le apliquemos al selector universal si ya tenemos un estilo que lo vaya a sobreescribir, que es por medio del nombre de la etiqueta. Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos este H2 y a este H2 nosotros tenemos bienvenido a este canal. Voy a poner una etiqueta spam solamente para resaltar la palabra bienvenido. Solamente quiero resaltar la palabra bienvenido. Vamos a poner aquí suscríbete. O vamos a poner, no, así nada más. Entonces solamente estamos resaltando la palabra bienvenido. Por eso está dentro de la etiqueta spam. Entonces si yo me voy aquí a estilos.css, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa. Esto lo voy a poner dentro de una etiqueta header para que quede más claro. Entonces, tenemos aquí esta etiqueta header. Ahí está. Tenemos esta etiqueta header y vemos que estamos utilizando 3 etiquetas, la etiqueta header, la etiqueta H2 y la etiqueta spam. Bueno, vamos a hacer lo siguiente aquí en estilos.css. ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Yo hago esto, header H2 spam. Si te das cuenta, yo estoy especificando que le voy a aplicar estilo al spam
a la etiqueta span que está dentro del H2, pero a su vez que ese H2 está en el header. Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando 3 etiquetas. Por lo cual, si recuerdas, el elemento span tiene un peso de 0001, es decir, porque es por nombre de una etiqueta. Tiene el peso ese que vemos allí, ¿sí? Entonces, pero como tenemos 3 etiquetas, son 3 etiquetas, por lo cual el peso va a ser 3. Es decir, vamos a aplicar estilo, vamos a aplicarle un color, le voy a aplicar simplemente un color blue. Y aquí vamos a aplicarle al span un color gris. Obviamente se va a aplicar, aunque a este le estamos aplicando estilo por medio de un span, por medio de la etiqueta, pero como aquí tenemos 3 etiquetas, estamos siendo más específicos y este tiene un mayor peso. Este que está aquí, este tiene un peso de 3, es decir, 0003, y este que está aquí solamente va a tener un peso de 0001. Vemos aquí que se aplicó el estilo azul, tal como te lo comenté, ya que tuve que quitar el comentario que había puesto ya que no se estaba aplicando el estilo. Entonces este tiene mayor especificidad, tiene el peso de 0003 y este tiene el peso simplemente de 0001. Por eso se aplicó el estilo del span que está en el H2 dentro del header. Entonces esto tiene que ver con el puntaje, porque son 3 elementos. Por ejemplo, nosotros en vez de ponerle color, simplemente podemos poner text-transform y pongo uppercase. Y aquí text-transform y es lowercase. Es decir, si te das cuenta, obviamente se va a aplicar el de mayúsculas. La palabra bienvenido se va a poner en mayúsculas, ya que le estamos aplicando estilo al span que tienen mayor especificidad, es decir, estamos especificando que ese span está dentro del H2 y dentro del header. Sin embargo, aquí solamente estamos diciendo que le vamos a aplicar estilo al elemento span, pero no estamos siendo tan específicos como aquí. Por eso se aplica el estilo de mayúsculas, que es uppercase. Vemos aquí que el estilo por medio de elementos tiene mayor especificidad que el selector universal. Luego, el selector de clase tiene mayor especificidad, es decir, de clases, atributos y pseudoclases tiene mayor especificidad que los selectores de elementos. Y luego el de ID tiene mayor especificidad que el de clases, atributos y pseudoclases. Y luego estilos en línea. Pero ¿qué tal si nosotros aquí en el header, vemos aquí que en el header tenemos una etiqueta H2 y en el H2 tenemos una etiqueta span? ¿Qué tal si al span nosotros le aplicamos una clase a la cual vamos a llamar título o le vamos a llamar resaltar, ya que estamos resaltando solamente una palabra? Entonces tenemos al H2 de apertura, la etiqueta, y aquí está la de cierre. Y luego dentro del H2 tenemos una etiqueta span con una clase que se llama resaltar, que únicamente nos va a resaltar la palabra bienvenido. Vemos que la palabra bienvenido está dentro de la etiqueta span. Bueno, ¿qué tal si yo le intento aplicar estilo a la etiqueta span por medio de la clase que se llama resaltar? Ya voy a quitar esto, simplemente voy a poner color. Vamos a ponerle un color orange. A este le vamos a poner un color green y a este le vamos a aplicar un color pink. ¿Cuál estilo crees que se vaya a aplicar? ¿Cuál estilo crees que se vaya a aplicar? Obviamente se va a aplicar el rosa. Ves que se aplica el rosa debido a que, si te das cuenta aquí en la jerarquía, las clases tienen mayor especificidad que los elementos. Y, es decir, aunque sean 3 puntos, aunque haya un 3 aquí porque son 3 elementos, este tiene un mayor puntaje, tiene 10, 0, 0, 1, 0. Entonces, por eso se aplica el estilo color rosa. Y vemos que es el selector por ID, es decir, nosotros le ponemos un identificador aquí, le voy a llamar igual resaltar. Entonces tenemos varias maneras diferentes de aplicarle estilo al mismo elemento
Como es un identificador, le ponemos con símbolo de gato. Y aquí vamos a aplicarle un color, le voy a aplicar un color azul marino. Creo que es este el color azul marino. Un tipo de azul. ¿Cuál color crees que se vaya a aplicar? ¿El azul, el rosa, el verde o el naranja? Obviamente, si te das cuenta aquí en la jerarquía, el ID tiene un peso mayor que clases, atributos y pseudoclases. Entonces, si recargamos, vemos que se aplicó el color azul marino. Les dije que les iba a hablar de los estilos en línea. Los estilos en línea siempre van a sobreescribirse a cualquier estilo que hayamos escrito nosotros en las hojas de estilo. Hojas de estilo externas. Esto es porque tienen mayor especificidad. Es decir, se aplican, no tienen selector, se aplican directamente al elemento. Por ejemplo, nosotros aquí, si a la etiqueta span le ponemos lo siguiente, le ponemos style igual, y le vamos a aplicar un estilo. ¿Qué color puede ser? Un color, ¿qué color no he puesto? Un color, a ver, he puesto naranja, verde, rosa y púrpura. Rosa y azul marino, perdón. Voy a aplicar un color rojo. Voy a aplicar un color rojo y le voy a aplicar un texto mayor. Font, size, le voy a poner un texto grande para que sobresalte. Entonces le estamos aplicando esos dos estilos. Entonces pongo punto y coma y cierro las llaves. ¿Cuál estilo crees que se vaya a aplicar? Si te das cuenta, estamos aplicando directamente estilo a la etiqueta span. Si yo, por ejemplo, recargo, vemos que se aplicó el estilo rojo. Es porque este medio de poner estilo es directamente sobre el elemento. Entonces esto va a sobreescribir a todos los demás estilos que estemos aplicando. Aunque tengamos clases, identificador, no importa, porque los estilos en línea tienen un mayor puntaje que todas las demás maneras de aplicar estilo. Entonces tienen un mayor puntaje, por eso